vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me Qué gusto es volver a estar con ustedes por medio de nuestra página Punto Familiar Online. Bienvenido, me da mucho gusto que ya estés con nosotros y creemos en Dios que lo que hoy vamos a tratar va a llegar a lo más profundo de tu corazón, no solamente a tu mente. Recuerda que la palabra de Dios no solamente alimenta el raciocinio, sino que también la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu.
Y es ahí donde en nuestro espíritu, donde Dios nos habla y enriquece nuestro conocimiento. Y a través de esta serie que hemos llevado de los nombres de Dios, hemos conocido un poco más a profundidad quién es Dios para nosotros. Y cuando lleguemos al Salmos capítulo 91, donde dice la palabra de Dios, y me invocará por cuanto ha conocido mi nombre, yo también lo libraré. Entonces creo que durante todo este periodo de los nombres de Dios hemos llegado a conocer a Dios de una manera más íntima, de una manera más especial. A través de sus nombres, Él se ha manifestado a nuestra vida, en nuestras angustias, aflicciones, en nuestro tiempo de soledad. Dios se ha manifestado, y creo que cada uno de los nombres que hemos tratado hasta el día de hoy, Dios se ha revelado a nosotros, mostrándonos su inmenso amor y su misericordia tan maravillosa. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy quiero que vayamos rápidamente, si tienes tu Biblia ahí a la mano. Y como siempre, el consejo, ¿no? El consejo es que tengas a la mano una libreta, tengas a la mano una pluma, para que puedas escribir. Bueno, y si más adelante tú quieres retomar el estudio de este tema, bueno, puedes regresar a nuestra página de Facebook o a nuestro canal de YouTube para que puedas volver a ver esta enseñanza. Empecemos, vamos a darle gracias a Dios por tu vida y vamos a meditar, vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de los que ya estamos conectados. Gracias porque a través de ellos esta palabra corre ahora, Señor, a muchas otras personas. Gracias porque a través de ellos, oh Dios, mucha gente también son bendecidas. Gracias porque a través de este canal, a través de estas transmisiones, podemos llegar a sus corazones por medio de esta enseñanza. Y tu palabra dice claramente que tú sacias el hambre de los que te buscan, tú sacias la sed de los que claman a ti. Por eso en el Evangelio de Juan dice, Señor, que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y sabemos, Señor, que la sed espiritual no la podemos saciar solamente por medio del agua física, sino solamente a través de tu palabra. Por eso en esta hora te doy gracias. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a leer el Salmos capítulo 23. Bueno, voy a estar tomando un poquito de agua porque ando un poquito de malestar en la garganta, así que espero no se te antoje. También ahí, pero espero que no se te antoje. Si se te antoja, ve por un vasito de agua ahí para que lo tengas a tu lado. Salmos capítulo 23. El Salmos capítulo 23, uno de los salmos más hermosos que David escribió. Él escribió 73 salmos que se le atribuyen a David. Pero este salmos para mí es un salmo súper especial. Es un salmo maravilloso. Es un salmo lleno de gracia. Y es un salmo que esconde muchos secretos que hoy trataré de llevar versículo por versículo, aprovechando que son muy poquitos. Son 6 versículos. El Salmo 23 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo creo que el deseo de todos los seres humanos es tener largura de días en la tierra. Por eso la ciencia trata de encontrar la respuesta a la eterna juventud. Y bueno, han inventado y producido ciertos productos naturales para que no podamos envejecer rápidamente. Vemos nosotros que han sacado colágenos, vitamina A, vitamina B, vitamina E y todas esas vitaminas como para que no nos arruguemos. Pero bueno, tarde que temprano sabemos nosotros que el cuerpo va envejeciendo. Y por más que cirugías plásticas, por más que hagamos todo lo posible que esté a nuestra mano, podamos nosotros envejecer o detener el proceso de envejecimiento. Es inevitable, no lo podemos evitar. Este proceso es natural. El desarrollo, el ciclo del desarrollo humano es nacer, crecer, en este caso desarrollarnos y morir. Entonces estamos en ese periodo. Lo más importante, y esto quiero que lo tengas siempre en mente, es que disfrutes etapa de tu vida. Si hay niños, enséñale a los niños que disfruten su niñez y deja tú que ellos disfruten su niñez. Disfruta tu adolescencia. Si eres joven, disfruta tu juventud. Si ya eres adulto, disfruta. Si eres adulto viejo, también disfruta esa etapa. Y si ya eres una persona vieja, bueno, también disfruta la etapa. Y cuando llegues a ser anciano, disfruta también esa etapa de ser anciano. Así que sí, pero la palabra de Dios dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, la largura de días es el deseo del corazón del hombre. El Salmos empieza con esta narración: Jehová es mi pastor. Y como lo mencioné al principio, David, el que escribe este Salmos, o a quien se le atribuye este Salmos, fue un pastor de ovejas. Él escribió desde su propia experiencia. Y hay un pasaje bíblico que en unos momentos te daré, donde dice que Jesús es el príncipe de los pastores. Entonces vemos nosotros que David escribe desde su propia experiencia. Él era pastor de ovejas. Recordemos que él era el menor de los hijos de Isaí, allá en Belén. Y dice la palabra que como el menor ovejas. Y David da testimonio de que él cuidaba las ovejas de su padre con su propia vida, porque cuando venía el ladrón, venía el león, venía el oso, venía para comerse una oveja, él tenía que pelear por los suyos, tenía que defender a sus ovejas porque era su responsabilidad. Entonces nosotros vemos que David, a través de su experiencia, realmente él tiene que darnos ahora un mensaje, porque ahora David, ya años después, no solamente fue pastor de ovejas, sino que llegó a liderar a más de 300 hombres que llegaron a él cuando estaba en la cueva de Adulam, después de que había tenido la victoria contra Goliat. Bueno, vemos la historia, cómo se desarrolla, y llega a un punto donde David se va a una cueva donde se reúnen más de 300 hombres, pero no eran hombres valientes, eran hombres
Eran hombres endeudados, eran hombres con problemas emocionales, eran hombres con problemas familiares, hombres con problemas consigo mismo. Pero sin embargo, David, como un buen pastor, ayudó a estos hombres a salir. Número 2, les ayudó a salir de su depresión. Número 3, les ayudó a vencer sus propios temores. Entonces David sabía cómo pastorear. Después de que pastoreó a 300, Dios lo llevó a que fuera pastor de toda una nación. Entonces él habla de su propia experiencia y él empieza diciendo: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. En esta frase de Jehová es mi pastor, él está refiriéndose, si se dan cuenta, se alude o toma como referencia el nombre de Dios como Jehová. Y no toma el nombre de Elohim, no toma el nombre de Shaddai, no toma el nombre de Elyon, sino el nombre de Jehová. Y te acuerdas que en el estudio que tuvimos del nombre de Dios y que ya vimos Jehová o Yahvé, que ese nombre es el nombre de las 4 letras, conocido como el tetragramatón. El tetragramatón es el nombre de las 4 consonantes. Entonces vemos nosotros que el nombre que David utiliza para referirse mi pastor, hay una identidad. Esa palabra mi habla de propiedad, habla de una identidad, de una cercanía. David está diciendo que él tiene una relación tan profunda, tiene una relación tan cerca, una intimidad. Por eso el tema de hoy es Jehová Roy. Jehová Roy significa Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Entonces tenemos que apropiarnos, porque muchos les preguntas y le dices: ¿y Dios qué es para ti? Y ellos te van a decir: pues Dios. ¿Y para ti quién es Dios? Pues mi Padre. Pero no hay una familiaridad, no hay una cercanía, no hay una intimidad. Y lo que David está diciendo aquí, que tienen una relación que él lo ve como su pastor. Pero ¿cuál es la característica de un pastor? Bueno, vemos nosotros en el tiempo en que se escribe: el pastor tiene que cuidar de las ovejas, número 1, con su propia vida. Número 2, él tiene que vigilar que las ovejas tengan buen alimento. Número 3, el pastor tiene que cuidar a las ovejas de cualquier peligro. Y número 4, vemos que el pastor tiene la responsabilidad de dirigir. Da el caso de que las ovejas, por su naturaleza, son torpes. Las ovejas no tienen esa, ¿cómo le llamamos? Esa habilidad de defenderse como otros animales, sino que las ovejas son como miedosas, cohibidas, de repente no tienen una brújula para dirigirlos, en pocas palabras, no tienen el sentido de orientación. Por eso el pastor tenía una vara en su mano, que era un callado que llevaba en sus manos para cuando la oveja se salía, el pastor lo golpeara para que la oveja pudiera encarrilarse una vez más, porque por su naturaleza son torpes. Entonces vemos también que esa vara tenía un gancho en la parte de arriba, porque servía cuando una oveja, por un tomaba otro camino y la oveja caía a un barranco o se trababa en la zarza, el pastor con ese ganchito, él pudiera jalar a la oveja de su cuello y rescatarla. Ese sería otro trabajo del pastor. Y también estamos hablando de que el pastor cuidaba del peligro a las ovejas. ¿Qué significa? Que cuando venía un animal como el que mencioné al principio, ya sea un oso o un
un león o un lobo o una serpiente, el pastor tenía que pelear con su vara, golpear a los animales para defender a sus ovejas. Entonces David había tenido experiencias de esa naturaleza. David había tenido esas experiencias donde Dios peleaba sus batallas, Dios lo defendía. Cuando peleó con Goliat, ¿quién fue el que venció a Goliat? ¿David? No, no fue David, fue la fe de David que activó la mano de Dios para que a través de la fe de David Dios actuara y pudiera destruir a Goliat. Y de esa manera, cuando también Saúl lo probó y le pidió 100 prepucios de los filisteos, y David va y pelea con 100 filisteos, le quita todos los prepucios, y no solamente a 100, le trajo el doble. Y ¿quién le dio esa victoria? Pues Dios se lo dio. Entonces, en todo el tiempo cuando estuvo en peligro de muerte por la misma a David, entonces David experiencia, David tenía esa vivencia de primera mano para poder escribir este salmo. Si él dice, Jehová es mi pastor. Ahora, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? Bueno, tenemos pastores terrenales que vigilan nuestra vida espiritual. Esos pastores que están al tanto de ti en una llamada. Hoy en día podemos decir, bueno, en aquellos años, o puedo decirte unos 30 años atrás, inclusive en los pueblitos, en los pueblos, en las rancherías, en las ciudades más pequeñas, los pastores hacen visita familiar. Ellos tomaban su bicicleta, su auto, a las familias casa por casa. Bueno, viene la tecnología y ya vemos a los pastores cibernéticos, ¿no? A través de los medios sociales, del internet, ellos ahora tienen contacto, y no está mal porque la demanda de la gente es mucha, y en las grandes, o tal vez donde tú vivas, grande, es muy se traslade de un lugar a otro para visitar pero sin embargo ahora tenemos estos medios. Ahora decimos, el pastor manda un WhatsAppazo, ¿no? Un WhatsApp para saber cómo están sus miembros. Hace grupos de su iglesia y manda devocionales, manda pasajes bíblicos, y de esa manera se está pastoreando. Y tu pastor tiene cuidado, esos son los pastores terrenales. Ahora, en Primera de Pedro capítulo 5, dice la palabra de Dios, ahí escribiendo, ¿no?, a la iglesia, el apóstol Pedro, tomando la autoridad que tenía, él escribe a la iglesia en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, diciendo de esta manera: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Y quién es ese príncipe de los pastores? ¿A quién se está haciendo referencia? Bueno, nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: yo soy el buen pastor. Y Pedro, años después, escribe que cuando venga el príncipe de los pastores. Entonces Pedro está haciendo referencia al comentario que Jesús hizo de sí mismo. Él estaba diciendo, yo soy el buen pastor. Entonces Jesús es el príncipe de los pastores que puso pastores en la tierra para administrar la grey del Señor, porque así dice la palabra, que ha puesto pastores para cuidar su grey, para a su pueblo. Entonces nosotros vemos que Jesús se declara el príncipe de los pastores, o el pastor de pastores. Entonces nosotros tenemos a un pastor, como David lo declaró: Jehová es mi pastor. Ahora en el Nuevo Testamento, y nosotros los cristianos podemos utilizar este mismo versículo de David en el Salmo 23, cuando dice, Jehová es mi pastor. Y si tú
bueno, si yo no quiero mencionar a Jehová y quiero decir que Jesús es mi pastor, estás en lo correcto, porque Jesús mismo dijo, yo soy el buen. Pero eso no significa que tú no debes de hacer, no debes de desobedecer a tus pastores en la tierra, porque en una ocasión me acuerdo que estaba pastoreando en X ciudad, estaba pastoreando y tenía. Y llegó una persona y me dijo, bueno, le dijo a la secretaria que quería tener una conversación conmigo y le dimos cita y todo eso y llegó el día y platicamos. Mire, para empezar, dice, para empezar, yo quiero poner las cosas. Me dice, yo no respeto pastores en la tierra, porque para mí Jehová es mi pastor. Entonces le dije a los pastores de que Dios estableció en la tierra como ministerio, no tenemos nada que hablar entre usted y yo. Que por favor, si usted el entendimiento que Jehová es su pastor y que aquí nadie en la tierra puede ser su pastor, entonces por favor váyase y no me quite el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo de personas traen un espíritu de rebeldía bien tremendo. ¿Y qué dice el libro de Hebreos? Que nosotros tenemos que obedecer a los pastores que fueron establecidos por Dios de acuerdo a Efesios capítulo 4, verso 11, dice que Dios estableció pastores en las iglesias para la edificación de los santos, así como otros ministerios, al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro. Bueno, dentro de ellos está el pastorado. No le hago caso porque hay gente que ha caído en el engaño, ¿no? Hay gente que dice, yo pastor, yo lo que le hago caso es a mi apóstol, y se brincan la autoridad del pastor que Dios les puso como administrador de la grey de Dios en la tierra, y tú eres parte de esa grey, y si tú formas parte de una congregación, ¿verdad? Si eres parte de una congregación aquí, ya sea en esta ciudad o en otro lugar, me da gusto que estés conectado y aprendas con nosotros. Felicidades y no dejes de hacerlo. Pero a lo que yo quiero llevar, tú perteneces a una iglesia, pero te conectas a nuestras transmisiones, escucha la voz de tu pastor. No te vayas a brincar las trancas, porque el único que se brinca las trancas es Satanás, ¿eh? Él es el único que se brinca las trancas. En Hebreos capítulo 13, verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son vuestras almas. Entonces, mis amados, nosotros como pastores, te voy a abrir mi corazón, te lo voy a abrir así. Y yo creo que muchos pastores van a tener una empatía con lo que yo voy a decir, y se lo puedes comentar a tu pastor si es cierto o no. Pero a nosotros nos da mucha tristeza cuando le dedicamos tiempo a la oveja, estuvimos con ellos, ministrándoles, cuando estaban enfermos íbamos con ellos. Bueno, invertimos, no lo voy a ver como un gasto, sino un ellos, para que con la mano en la cintura las ovejas digan en su momento, me voy de la iglesia. Este no es mi lugar, ya Dios me mostró otra iglesia. Qué triste y qué dolor se produce en el corazón de los pastores. Entonces, tú tienes que recapacitar. Si tú perteneces a una congregación, me da gusto que estés conectado con nosotros, que aprendas este tipo de enseñanzas. Pero sin embargo, si tú estás con tu pastor en una iglesia, tienes que obedecer a tu pastor y estar sujetado a tu pastor, para que tú no dañes el corazón de aquel
tu vida. ¿Tú crees que Jesús, voy a ponerlo así de esta manera, ¿tú crees que Jesús no sufrió cuando Judas lo traicionó? ¿Sufrió cuando Pedro lo negó? ¿Tú crees que Jesús no le dolió en su corazón cuando estos dos cometieron este tipo de cosas? Claro, si Jesús, a pesar de que él es Dios, él es humano y le duele las actitudes y le dolió las actitudes de sus discípulos. Por eso dice Jesús, yo soy el buen pastor. Entonces vemos nosotros que Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice la palabra? Nada me faltará. Veamos la retórica de este Salmos, porque es importante que entendamos cómo se va manejando David con relación a este salmo. Número 1, Jehová es mi pastor. Y luego dice, como Él es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué significa eso? Si te das cuenta en el tiempo gramatical, Él está haciendo una declaración presente a futuro. Increíble. Entonces, el Salmos 23 no es solamente recitarlo, es entenderlo. Jehová es mi pastor. Hoy Él es mi pastor, pero mañana el que es mi pastor hoy, ese pastor va a tener cuidado de mí el día de mañana. ¿Qué dice? Nada me faltará. Eso significa que Dios va a tener cuidado aún del más mínimo detalle de tus necesidades, de mis necesidades. Por eso Jesús dijo, no te afanes por el día de mañana, porque mañana traerá sus propios afanes. Y a las aves, a las flores del campo, ¿quién los cuida? Dios. ¿Acaso Dios no tendrá más cuidado de sus hijos? Entonces vemos que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por ejemplo, llevamos 4 meses en esta situación del COVID-19. Dime algo, ¿te ha faltado? Porque muchas veces la gente dice de hambre, pero están más gorditos que otras personas, ¿verdad? Y yo digo, ¿de dónde se está de hambre si estos tienen más reserva que el flaco, ¿no? Por eso cuando viene una hambruna, los que van a sobrevivir son los gorditos, los flacos vamos a morir bien rápido. ¿Por qué? Porque en reserva, pues van a tener como sobrevivir, que no hagan ejercicio. Van a decir, ya el pastor me dio permiso de gordura. No, señores, sino hay que cuidarse, ¿eh? Entonces, Jehová es mi pastor. Él no te ha dejado por 4 meses. Dime, hasta has aprendido a hacer cosas del COVID-19, ¿sí o no? Has aprendido a hacer cosas ricas, deliciosas, y tienes para comer. ¿O qué día? Dime, mándamelo ahí en mensaje, dime, pastor, tal día yo no tuve para comer y todo el día no desayuné, no comí, no cené y me fui con mucha hambre al cuarto. Ninguno de nosotros, Señor. Y si te fuiste a dormir sin cenar, es porque ya tal vez tu mamá estaba dormida y llegaste tarde, ya no quisiste preparar nada y te fuiste sin cenar. Pero Dios nunca te va a dejar abandonado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces dice, en lugares de delicados, observa, en lugares de delicados, cualquier alimento. Dios no te da cualquier alimento. Es más, hagamos otro experimento. De los que estamos escuchando, están conectados, ¿cuántos de ustedes han comido puro frijol y arroz? Puro frijol y arroz. Moros y cristianos, dirían los cubanos. ¿Quién? Y los que levantaron la mano, a partir de mañana les vamos a dar puro frijol y arroz toda la semana, todo el mes, para ver qué se siente. Pero yo te aseguro algo, ninguno de nosotros hemos estado comiendo puro frijol y arroz. Has tenido carne en tu mesa, has tenido pescado en tu mesa, pollo
en tu mesa, has tenido de lo mejor durante todo este tiempo. Ahora, no es de reconocer a Jehová como tu pastor, no es de gozo decir Jehová es mi pastor y en lugares de delicados, porque David no llevaba sus ovejas a cualquier pasto, y un pastor, realmente pastor, no lleva sus ovejas a comer pasto seco. Imagínate que lleve a sus ovejitas a comer puro pasto seco. ¿De dónde? No van a producir. Entonces Dios no te va a llevar a lugares, o no te va a dejar de proveer. Todo dice en pastos, mira, qué maravilloso, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Otra vez en tiempo futuro, me hará. Y date cuenta la expresión, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa expresión en el original suena de esta manera: como una obligación. Dios te obliga a descansar. Hermanos, mis amados, aquí que estamos aquí conectados, tú sabes que cuando nosotros no le damos descanso a nuestro cuerpo, que tenemos actividades lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ahora sí estamos como ese coro, ¿va? Que dice, yo le alabo lunes, yo le alabo martes, yo le alabo miércoles, y seguimos con el jueves, y seguimos con el viernes, y seguimos con el sábado, y llega domingo y nos seguimos. Si no le damos descanso a nuestro cuerpo, Dios nos va a obligar a descansar. Antes del COVID, cuando los pastores no descansaban, Dios los obligaba a descansar a través de una enfermedad, a través de una alteración de sus órganos internos, los metía a cama. Y muchos pastores decían, pero ¿por qué? Tengo mucho que hacer. Bueno, entiende, si Dios descansó, no es porque Dios estuviera cansado de haber creado todo lo que hizo, sino que Él descansó para darnos ejemplo de que necesitamos descansar. Por lo tanto, tú tienes que tomar un día de descanso. Por eso dice el salmista, en lugares de delicados pastos me obligará a descansar. Entonces, tú tienes que descansar voluntariamente, o Dios obligatoriamente te hará descansar. Luego sigue diciendo la palabra de Dios, me confortará mi alma, confortará. La palabra confortar viene, de ahí podemos decir que esta palabra significa restaurar, liberar. Confortar es restaurar tu alma, descansar, reposar. Él te va a liberar de todas tus cargas. Por eso Jesús mismo dijo, si alguno está cargado y cansado, venga a mí que yo os haré descansar. Entonces, en Jesús, nuestro buen pastor, podemos descansar, porque Él no solamente es nuestro pastor, sino que Él es nuestro descanso también. Y Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo. Por eso Él dijo claramente, si vienes a mí, yo te haré descansar. Quitaré tus pesadas cargas y haré que tú descanses. Entonces, Jesús es nuestro buen pastor y Él nos hace descansar. Me guiará, eso significa que Él va a tener cuidado de dónde tú pisas. Él te tomará la mano para guiarte en este sendero de la vida, porque recuerda que nosotros solamente somos peregrinos y extranjeros. Nosotros estamos de paso por esta tierra. Mientras vamos de paso, el que va delante de nosotros es nuestro pastor. El que va al lado de nosotros es nuestro pastor. El que va detrás de nosotros es nuestro pastor. Porque dice la palabra de Dios que Él va delante y Él es nuestra retaguardia, dice la palabra. Entonces Él va detrás de nosotros cuidándonos, va delante de nosotros protegiéndonos, va a nuestro lado, evitando que nosotros nos descarriemos.
Qué tremendo, qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Acaso no es digno de que nosotros le honremos? ¿Acaso no es digno de que nosotros le glorifiquemos? ¿No es digno de nuestra alabanza? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado. Él guiará, dice la palabra de Dios, me guiará por sendas de justicia. Isaías capítulo 58, dice la palabra de Dios ahí, en este libro del profeta, donde nosotros vemos esta declaración en su versículo 8, dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia, ahí está, irá tu justicia, esta palabra irá tu justicia, irá Dios, dice delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¡Qué maravilloso! Él será tu retaguardia, irá adelante marcando el paso, porque Él quiere guiarte. Es más, dice la palabra de Dios que Él va delante de nosotros porque Él conoce el camino. Y los llevó por un camino que ni ellos ni sus padres conocieron. Pero dice la palabra de Dios que Dios sí conocía. Entonces, ¿quién conoce nuestro futuro? Dios. Entonces, dejemos que Él nos tome de la mano y nos conduzca. La palabra de Dios dice: por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice la palabra: por amor de su nombre. Pero me gusta la palabra por sendas de justicia. Eso significa, la palabra justicia es rectitud, integridad. Entonces lo que está diciendo, me guiará por caminos de rectitud, caminos de integridad. Dios no va a permitir que tu pie, como dice el Salmo 121, el Salmo 121, maravilloso ejemplo del cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios de esta manera, allí dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resfaladero. Eso significa, me guiará por sendas de justicia, de integridad, dice la palabra, de rectitud, y no va a permitir. Entonces el Salmos capítulo 1, verso 1 se va a cumplir en tu vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, sino anduvo en caminos de justicia, en sendas de justicia, de rectitud, de integridad. Dios no va a permitir que tu pie resbale y tú peques, porque Él es tu pastor. Y si nos estamos resbalando, para eso tiene su varita, para darnos un golpecito y nos metamos al redil otra vez. Entonces dice, por amor de su nombre, por amor de yo, somos imagen y semejanza de Dios, pero Él tiene cuidado de nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Por que ya llevamos 4 meses de cuarentena, nosotros tenemos que entender que Dios nos va a guiar. No serás tocado por el mal, no serás tocado por la muerte. Este virus no estará en tu casa, porque Jehová te guiará aunque andes en valle de la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Qué maravilloso! Dios prometió, Dios dijo, yo estaré con ustedes. ¿Cuándo? Hasta el fin, hasta el último respiro y suspiro que tú hagas en la tierra, Dios estará contigo. Así que no tengas temor, aunque estemos metidos en este valle de peligro, de muerte, no te Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos protege, Dios nos defiende. En el Salmos capítulo 3, si tú vas conmigo o apúntalo ahí, dice la palabra de Dios en el versículo
en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, mi escudo, mi defensor. Entonces, Él es como tu defensor. Él pone una barrera invisible ante nuestros ojos naturales, pone una barrera invisible para que el enemigo no toque. Inclusive dice la palabra de Dios que Él pone cercos de espinos alrededor de nosotros. Él pone cercos de espinos. Eso es maravilloso. Cuida, aún pone cercos de espinos para que los demonios no se acerquen. Un ejemplo, solamente como testimonio. Job, cuando los ángeles o los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, dice que en medio de ellos iba ¿quién? Satanás. Iba ahí en medio de ellos y Dios le dice a Satanás, Jehová le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y le dice: sí, claro, lo he considerado y he querido tocarlo, pero no puedo, dice, porque tú lo proteges. Satanás que no nos puede tocar porque Dios nos protege. Qué increíble. Así que donde tú estés, ahí donde estás en casa, glorifica a Dios. Y dile: Dios mío, gracias, porque hoy estoy entendiendo más a profundidad este Salmos. Entonces, no, ahora sí te lo voy a decir. Satanás y sus demonios no te van a poder tocar, porque Dios estará contigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara no debe de infundir miedo. La vara no debe de infundir temor. La vara no debe de traumar a nadie. La Biblia dice: me infundirán aliento. Porque el propósito, ojo, y aquí va lo que quiero, bueno, voy a centrarme un poquito en este pasaje bíblico. A través de la vara hay corrección. Dios nos corrige. Pero dice el salmista que la corrección de Dios nos ayuda para bien. La corrección de Dios es para bien. Cuando un padre, ojo, cuando un padre quiere corregir a sus hijos, el propósito de la corrección no es destruirlo. El propósito de la corrección es que el corazón del hijo vuelva a ser padre. Y el hijo debe de aprender eso. Por eso cuando un padre corrige a su hijo, ojo, cuando un padre corrige a su hijo, después de la corrección, el hijo con su hijo y decirle: mira, hijo, te corregí por esto y por esto. Y el propósito de corregirte es que abras tu entendimiento. No es para alejar tu corazón, es para acercarnos. Por eso el salmista dice la palabra de Dios: tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué dice? Aliento. Entonces, cuando tú recibes de parte de Dios, no te quejes. Es para alentarte, aliento, ánimo. Es para darte ánimo, para que tú salgas de donde tú estás. Adereza mesas delante de mí en presencia de angustiadores. Aderezas mesas delante de angustiadores. Angustiadores son aquellas personas, o voy a ponerlo espiritualmente, son aquellos momentos en que nos sentimos. Son aquellos demonios o mensajeros de Satanás que vienen muchas veces a atormentarnos. ¿Por qué vienen a atormentarnos? Para quitarnos nosotros vivamos en angustia. Pero si nosotros, porque cuando Satanás logra que uno se sienta angustiado, ojo, angustiado, y la persona, el cristiano, se desenfoca del propósito de la aflicción, porque el propósito de la aflicción es que tú glorifiques a Dios en medio de las pruebas. En medio de las pruebas tú tienes que glorificar a Dios. Y cuando las pruebas hacen que tú te angusties y no glorifiques a Dios, Satanás gana un punto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Adereza mesa delante de mí en presencia. Dios te va a preparar todo.
para que tus enemigos espirituales sean avergonzados. Y luego dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges. De ahí viene la palabra unción. Y tal vez tú te hayas preguntado qué significa la palabra unción, porque lo escuchamos más en el medio pentecostal. En el medio pentecostal se utiliza mucho la palabra ungir. Va a venir sobre ti, te va a dar una unción. Pero ¿qué significa la unción? La unción simplemente es derramar aceite sobre la cabeza de... Pero el pastor en este caso unge tu cabeza. Cuando ya se aproximaba la noche, el pastor tomaba un frasco de aceite y ponía aceite en la cabeza de la oveja y le derramaba aceite en todas sus orejitas, en todas sus patitas, en todo su cuerpo, lo llenaba de aceite. ¿Por qué? Número 1, para evitar que se le almacenaran los piojos. Número 2, para prevenir que un animal peligroso se pudiera acercar y picarle. De ahí se toma la figura de que el Espíritu Santo viene y nos unge. Ahora, date cuenta de lo que dice de Dios: unges mi cabeza. ¿Por qué mi cabeza? ¿Por qué no dice unges mi cabeza? ¿Por qué mi cabeza? Porque el punto central, el foco de guerra donde Satanás ataca al cristiano es los pensamientos. Por eso el pastor iniciaba untándole el aceite en la cabeza de su oveja, para que los piojos, las moscas o algún bicho que pudiera perjudicarle los oídos a sus ovejas o su naricita de la oveja no pudiera, porque tuviera aceite preparado. El Espíritu Santo viene para ungir tus oídos, tu olfato, tus ojos, tu gusto, tu boca, para que no sea que a través de ellos Satanás pueda tentarnos, más a través del oído. En este tiempo del COVID-19, ¿a quién estás escuchando más? ¿A Dios o a las noticias negativas y malas que salen? ¿Dónde está? Y si tú le pones más atención a las noticias malas que ves en la televisión o en el internet, de eso a tu alma, por eso vives angustiado. Unges mi cabeza, mi cabeza. ¿Por qué no le dices al Señor en esta hora: unge mi mente, mis pensamientos, que no sean atormentados? Entonces dice la palabra de Dios: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien, no el mal. Durante esta temporada del COVID-19, tú debes de proteger tu casa, debes de cuidar tu casa. Si tú no pudiste estar en nuestra masterclass del día lunes, cuidando vuestra casa del mal, te recomiendo que lo vuelvas a escuchar. Ahí te estamos dando principios de cómo debes de cuidar tu casa. Pero dice la palabra de Dios aquí claramente: el bien, no el mal. El mal Dios no lo quiere ni para ti ni para los tuyos. ¿Qué es lo que te debe de seguir? El bien, todo lo bueno debe de seguir. Y dice la palabra de Dios: y la misericordia. Esto es lo que más necesitamos que se extienda, la misericordia de Dios. Porque en este tiempo lo que más necesitamos es misericordia. Ora por misericordia. Y dice la palabra de Dios de esta manera: me seguirán. Entonces, nunca tu buen pastor hará que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Y ahora, haz una promesa con Dios, que y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tú tienes a un pastor, y te lo vuelvo a repetir, te lo voy a repetir el cansancio. Estoy feliz que tú te conectes conmigo. Estoy feliz, la verdad que me lleno de gozo cuando yo veo tus comentarios, tu amén, tu gloria a Dios. Y qué bueno que te alimentes de la palabra de Dios y que disfrutes conmigo.
Pero si tú tienes a tu pastor, obedece a tu pastor, sé fiel a tu pastor, sé el pastor, porque solamente un pastor podemos tener. ¿Sabes cuántos pastores Dios me ha permitido tener en la vida? Nada más 2 pastores que han pastoreado mi vida de manera directa y que han sido influencia en mi vida. Y si los he cambiado, no fue ni por rebeldía, ni por pecado, ni porque me expulsaron, sino. Y cuando me cambié de ciudad tuve que buscar un pastor. Pero hasta el día de hoy, el pastor con el que yo estoy trabajando, llevo 23 años ya. 23 años con él. ¿Que hemos tenido diferencias? Sí. ¿Hemos tenido algunos roces? Sí. Pero no lo cambio. Porque no puedo cambiarlo. Él es mi pastor, terrenalmente hablando. Y si nosotros somos fieles a nuestros pastores en la tierra, eso habla que estamos alineados al corazón de Dios también. Y si los pastores que están en la tierra, somos fieles a Dios. Pero si tú andas como chapulín brincando, a otro, no eres fiel ni a un pastor terrenal ni a Dios. Así de sencillo. Jehová conoce tu condición. En el Salmos 103, verso 14 dice, y Él conoce nuestra condición. 44. En el Salmos 44, dice la palabra de Dios, en el versículo 4, dice de esta manera, tú, oh Dios, Rey, eres mío, dice, manda salvación a Jacob. Tú, oh Dios. La palabra de Dios, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos de tu corazón. Tu Dios, conoce los secretos. Tu pastor en la tierra debe de ser un hombre que conozca tu corazón. Si tú eres capaz de ocultarle algo a tu pastor, eres capaz de ocultarle a Dios también. Yo quiero invitarte, en primer lugar, que reconozcas a Jehová Dios como tu buen pastor. Y al terminar esta transmisión, mándale un mensaje a tu pastor por WhatsApp. Mándale un mensajito a tu pastor y dile, estamos alineados a su corazón. Estamos alineados a su visión. Pastor, en medio de esta circunstancia, contar conmigo. Y te digo algo, el corazón de tu pastor se va a alegrar. Alíñate al corazón de Dios. Alíñate al corazón de Dios. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias en esta preciosa tarde-noche. Gracias por los que hoy estuvieron conectados y por aquellos que han de escucharlo después. Este mensaje. Gracias por revelarnos que tú eres nuestro pastor. Nuestro Señor, eres nuestro buen pastor. Tú eres el príncipe de los pastores en la tierra. Tú estás sobre nosotros. Gracias, porque hoy hemos entendido profundidades de salmo. Enséñanos a caminar en rectitud y enséñanos a confiar más en ti. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Un gusto haber estado contigo esta tarde. Gracias por prestarme tu tiempo. Gracias por... No te pierdas el día sábado. El día sábado tenemos nuestra transmisión a las 7 de la tarde y vamos a volver a tocar otro nombre de Dios que realmente te va a sorprender. Así que te invito a que jueves a las 7 y sábados a las 7 aprendas con nosotros.
este tiempo de enseñanza. Dios te bendiga, te mando un abrazo y muchas bendiciones y nos vemos el sábado. Bye.